Hoy nos acompaña un ilustre compañero, bloguero, uno de los mayores expertos en bioética en castellano. Es el profesor Juan Macià, jesuita en la frontera. Muy buenos días, don Buenos días, Juan. Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal el clima, la diferencia entre Tokio y Madrid? Bueno, este año tan frío uno como el otro. Sí, ¿no? Sí, casi más frío Madrid, cosa rara. ¿En todos los sentidos o solo en el climatológico? Ah, mira, esa es una pregunta bonita, sí. Madrid un poco más frío. Sí, ¿no? Y algo más que un poco más, ¿no? Juan Macià viene a presentarnos hoy su último libro, Vivir en la frontera, que es un compendio de artículos, pues como bien dice el título, publicado por Nueva Utopía, pues, para convivir en paz, crecer con sensatez, discrepar fielmente y aprender lo diferente. Se me ocurren 5 preguntas para cada uno de los temas, venga, pero de una en una. si quieres empezamos por el principio, por Vamos el título. a Vivir en la frontera, ¿qué significa? Y la subsiguiente pregunta, ¿se puede todavía hoy vivir en la frontera? Bueno, nos lo encargó a los jesuitas Pablo VI y luego nos lo ha vuelto a encargar nuestro hermano Benedicto. Ajá. Y la última congregación de los jesuitas lo retomó, dice que había que estar en la frontera, en muchas fronteras, ¿no? En la frontera entre la creencia y la increencia, en la frontera entre la investigación y la divulgación, en la frontera entre la espiritualidad y la praxis. Ese estar en la frontera es precisamente, vamos, una característica que se remonta a Ignacio de Loyola, de manera que no es nada especialmente original. ¿Y en qué frontera está Juan Macià? Pues quizás en muchas. Hombre, el estar en Japón, pues mira, estar entre Oriente y Occidente. Entre distintas... Cuando tratas de bioética y dices cosas como las que yo he dicho cuando se discutía la ley del aborto, que no son ni del extremismo anti ni del extremismo pro, pues te atacan de los dos lados y entonces estás en la frontera, ¿no? Y cuando hablas de teología de la liberación y a los de la derecha les pareces marxista y a los de izquierda más extremada les parece que eres demasiado de sacristía, pues estás en la frontera. ¿No nos encontramos tal vez con una iglesia en la que de demasiados blancos o negros, en la que los matices no se tienen muy en cuenta? En el caso de nuestro país, aquí sobre todo. Yo siempre digo que claro, cuando llevo muchos años en Japón, cuando la transición en España, ¿no? Y vuelves por aquí y te dicen, pues ya pasó la transición, y al cabo de unos años, pues te das cuenta de que aquí se hizo la transición a la democracia, de luego se hizo la transición de que haya alternancia en el poder. Se está haciendo, pero sin acabar de hacerse, la transición esa de vivir con normalidad en una sociedad plural, democrática, con una sana laicidad, pero hay una transición que yo creo que está por hacer. Y es que lo mismo que se podría remontar hasta el siglo XIX. Aquello que decía Unamuno, que aquí no hay más que o rojos y azules, o blancos y negros. Clericales, anticlericales. Él decía el odio antiteológico y luego el odio teológico. Y él sufrió los dos, ¿no? Sí. Bueno, pues ese estilo, tú ves aquí, por ejemplo, abre cualquier blog un poco ultra, ¿no? Y luego abres del extremo contrario. Y ves que es el tirarse a la cabeza aquello que Unamuno decía, los siboletes, ¿no? Ese cambio cultural yo creo que aquí no se ha dado. O sea, que hay una transición por hacer. Una transición religiosa en España. Religiosa y cultural. Bueno, lo religioso lo que pasa es que hemos padecido, bueno, estamos padeciendo todavía porque, sobre todo en algunas áreas, ¿no? Madrid y entorno especialmente, ¿no? Sí. La pesadilla de unas instancias jerárquicas eclesiales de marcha atrás del Vaticano II, ¿no? Además que tienden a aglutinarlo todo en torno a sí. Y claro, es una involución que está pesando mucho. Lo que pasa es que con esa teoría es muy difícil hablar de fronteras, porque parece como que la frontera es un término más de los de fuera que de los que quieren estar. No, es que la frontera puede ser metáfora de muchas cosas. Por ejemplo, el que ha vivido en la frontera, pues la cruza, va y viene. Y es muy corriente que gente muy sencilla del pueblo, que vive muy cerca de la frontera, pues que hable las dos lenguas, ¿verdad? Me has puesto la pregunta, ¿no? Me has puesto la pregunta y la metáfora a tiro. En la iglesia hay pasaportes, quiero decir. Una vez que cruzas la frontera para salir al otro lado, cuando vuelves, ¿se te puede llegar a exigir un carnet de catolicidad? No a ti, sino a cualquiera que se salte un poco de... ¿Pero crees que está sucediendo? Muchísimo menos. ¿Crees que está todo sucediendo? Lo que sean carnés, burocracias, incluso el derecho canónico, que no tendría que existir. Todo esto, en la historia, la Iglesia desde los tiempos de Constantino y después, ¿no? Pues ha heredado toda
toda una estructura ganga de bagaje, sí. Un lastre que tiene que soltar, o pasa que no lo va a soltar, ¿no? Porque la historia es la historia. Pero vamos, Jesús sufrió lo mismo con la religión establecida de su tiempo, también tenía todo ese bagaje del que Jesús se suelta. Pero sí da la sensación, Juan, que desde algunas instancias se están expidiendo o tratando de expedir certificados de catolicidad, llámese ortodoxia, llámese pureza. Sí. Pues lo mismo los certificados de lo ortodoxia como correcto. las excomuniones, pues son una cosa anacrónica, obsoleta, que no tenía que existir, pero que son un arma del poder, ¿no? ¿Cómo te sientes dentro de la Iglesia, Juan? Bueno, si la Iglesia es la comunidad que camina heredando el movimiento de Jesús, pues estupendamente. Ahora, si entiendes por Iglesia unas determinadas instancias, solamente la jerarquía, y dentro de ella unas determinadas instancias, bueno, pues nos sentiríamos muy mal, pero no, esa no es la Iglesia somos Iglesia, todas las comunidades que caminan heredando el movimiento que desencadenó Jesús. Hace pocos días Juan Maciá presentó su libro aquí en Madrid en un acto. Yo no pude asistir, pero José Manuel Vidal, nuestro director, sí que asistió y luego lo usó en Religión Digital. Un acto bastante emotivo en el que el auditorio estaba repleto, con un José Bono muy, muy cariñoso y con una ausencia. No sé si... sí, de Pedro Miguel Lamed. Sí, porque su provincial le tuvo miedo a otro provincial más de arriba y a su vez le tuvo miedo a un mitrado. Y hay tantos miedos, ¿no? Gente timorata, pero vamos... No. Iba por ahí. ¿Juan Maciá tiene miedo? Pues porque hay que tenerlo, ¿no? Hombre... Si uno de los problemas que hay en la Iglesia es que hay muchos miedos. Mira, la Iglesia tiene miedo a la mujer, miedo a la ciencia, miedo a los periodistas, les tiene un miedo, ¿no? No quieren que concedas una entrevista. Miedo a la modernidad. Miedo a tocar el tema de la sexualidad. Entonces está llena de miedo, y cuando hay miedo, pues los psicólogos nos enseñan que los miedos desencadenan agresividad. Y entonces vienen las agresividades, la caza de brujas, la Inquisición. Entonces a quien había que llamarle para que explique eso es a los psicólogos, ¿no? Sí, ¿no? O a los... ¿Qué síndrome tiene este portavoz o qué síndrome tiene este obispo? O a los que tienen ese miedo y de no tener esa agresividad, sí. Ciertamente. Te lo preguntaba porque Juan Maciá es jesuita. No sé si estás jubilado o no, pero sigues siendo miembro de la Compañía de Jesús. En la Universidad Sofía, hombre, por supuesto, sí. Y eso es celebré un carisma que no sé... mis bodas de oro hace ya un par de años, o sea que... Creo porque esa pertenencia más, si queremos llamarla más estructural que la de un laico, en el sentido de pertenencia a una organización interna dentro de la Iglesia, puede conllevar algún tipo de miedo de cara a que haya algún tipo de sanción, algún tipo de... No, pero ¿por qué? Digo, y si lo hubiera, pues ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? A eso me refería cuando hablábamos de miedo. No existe ese temor. ¿Qué sucedería en la mente, en el corazón del cristiano Juan Maciá si sucediera algo así? Si llegara el caso de... Si sucediera, por ejemplo, que te condenan unos escritos o algo, bueno, pues que te hacen más propaganda para ellos. No hay que preocuparse. Si ya lo dijo Jesús, no quiera ser el discípulo más que el maestro. Si a mí me persiguieron, pues os perseguirán a vosotros. Discrepar fielmente, el tercer subtítulo. ¿También se puede? No solo que se puede, sino que se debe. Decía Pío XII, fíjate que esta cita es de antes del Vaticano II, y bien tradicional, que la opinión pública es esencial en la Iglesia. Y lo citó Juan Pablo II, incluso Juan Pablo II lo citó y lo dijo también. Lo que pasa es que luego no se practica. Claro. Hay que discrepar. Y se puede y se debe discrepar, no de la Iglesia, porque si yo estuviera fuera discreparía de la Iglesia, pero como estoy dentro, discrepas en la Iglesia, sintiéndote Iglesia, y precisamente por ser Iglesia. Entonces, cuando disientes de una cosa que ha dicho el Papa, disientes precisamente por fidelidad al Papa. Así que la fidelidad al Papa jesuítica nos obliga, para defenderle a él de los ultras que lo sofocan, a disentir de él. Es la Iglesia una institución muy, muy extraña en ese sentido, porque tiene muchos perfiles, muchos contrapesos. Bueno, al hacerse institución, pero como Jesús no fundó una iglesia institución, como la comunidad es el movimiento que hereda, el movimiento que desencadenó Jesús, a lo largo de la historia se hace institución y entonces pues lleva todas los lastres de la institución. ¿Qué tal se llevaría Jesús con Rouco o con Camino o con ese tipo de iglesia? Pues haría dos cosas, ¿no? Primero diría, no, el Dios Padre y Madre en que yo creo no es el Dios de Rouco y Camino. Pero a continuación, si alguien le dice, oye Jesús,
manda un rayo del cielo contra Rocco y Camino, y diría, ni se os ocurra, y le reñiría como riñó a Juan y a Santiago. O sea que ves las dos cosas, ¿eh? Entonces nosotros tendríamos que tener la libertad de decir, pues la Iglesia, el Dios en que yo creo, me parece que no son los de Rocco y Camino, pero oye, por favor, que no caiga ningún rayo del cielo para los dos, ¿eh? Mi Dios en que yo creo es el que no va por la línea de ellos dos, pero es el Dios que por nada del mundo los aniquilaría. ¿Alguien te acusaría o nos acusaría? Porque esa expresión también la he utilizado yo en alguna ocasión, de ser de la Revolución Francesa, aquellos de no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría la vida porque tú tuvieras la oportunidad de defenderlas en libertad. Bien, precisamente muchas veces es típico, contigo no me ha pasado, pero en muchas entrevistas periodísticas pues me dicen que es que la frase de que hay que respetar a todas las ideas. No, yo respeto a todas las personas, a las ideas no se las respeta, a las ideas se las discute, y a veces hay no solo que discutirlas, sino hacer aquello que decía Unamuno, pisotearlas las ideas para que y discernir la ganga y la mena. El grano de la paja. Sí, sí, sí. Aprender de lo diferente es el último subtítulo del libro. Sí. Juan Massieu vive en Japón, una cultura distinta, además en el blog estás ahora tocando aspectos budistas que son muy interesantes y que desde Occidente nos suenan raros, pero también solemos aprender. ¿Qué aprende Juan Massieu de su entorno y de la convivencia con lo diferente? La otra cultura y la otra religión te hace salir de ti mutuamente, como decía el doctor Suzuki en aquel libro de conversaciones entre el budista, entre él y yo, pues decía, estamos conversando y me parece que soy menos budista que antes. Pero digo, yo no pretendo convertirle a usted al cristianismo, dice, ni yo al budismo. Y nos poníamos de acuerdo los dos en decir, pues a lo largo de esta conversación yo soy más y menos cristiano que antes y usted más y menos budista que antes. Es decir, redescubrimos cada vez más lo nuestro y lo profundizas más. Y al mismo tiempo sales más de ti, es decir, nos transformamos mutuamente. Y ese es el encuentro con lo diferente. Ahora, mientras te empeñes en decir que tú tienes el monopolio de la verdad y de la salvación, que eso hoy ya la teología eso no lo dice, ¿no? Pero antiguamente bueno, fuera de la Iglesia no hay salvación, no, al revés. Hace poquito. Allí donde hay salvación, allí hay Iglesia. Pero hasta hace poquito incluso tenemos Dice, la prueba de que fuera de la Iglesia hay salvación es que hasta esos conservadores se salvan. Hace muy poquito estuvo aquí José Carlos Bermejo, religioso Camilo, y responsable del Centro de Humanización de la Salud. Entrevista muy y decía una serie de cosas con las que no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me llama la atención la cascada de críticas que él recibió por decir que tal vez tanto hablar de la cultura de la vida y denunciar la cultura de la muerte nos estaba dejando un poquito al margen de otras realidades. Él comentaba que se ponía demasiado hincapié en los no nacidos y se olvidaba muy probablemente la situación de los ya nacidos. Claro, se hablaba mucho de eutanasia, de no eutanasia, que hay una confusión muy grande. El problema no es la eutanasia, el problema es el pasarse de cuidados exagerados. Claro. Y en ese sentido, yo creo que, no sé qué opinión tendrás tú, yo soy un profano en la materia, la conferencia episcopal o la Iglesia, que ha sido, en cierto modo en España al menos, pionera en cuestiones como el testamento vital, da la sensación de que ahora se puede llamar eutanasia cualquier cosa. Es que era otra época, ¿eh? Ahora no hay tarancones, hay que buscarlos con lupa y no los encuentras, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Cuando el tema, por ejemplo, de Inmaculada Echeverría, o cuando el tema de Luana, pues hubo aquí obispos, portavoces y algunos otros que dijeron eutanasia, que no lo es, o que dijeron esto es un asesinato, que no lo es, ¿no? Y que dijeron cosas que eran para darles un suspenso en teología. Porque es que la limitación del esfuerzo terapéutico es algo tan tradicional que nos podríamos remontar a citar textos de Vitoria y todo eso. Y lo que decía el otro día en la entrevista Bermejo, pues, muy atinadísimo, pero por desgracia cuando lo de Inmaculada Echeverría hubo hasta más de 3 obispos y algún portavoz que dijeron cosas que desde luego si las dicen en clase de teología les suspendemos. Y sobre todo el hecho en sí, el hecho social de tener que trasladar a una moribunda de un hospital a otro, pasar 150 metros. Pues son esos compromisos que se hacen por ceder, entonces si del Vaticano nos dicen esto y lo que había es que decir, señor, basta ya. No hagamos esas terceras vías diplomáticas, ¿eh? Estamos de acuerdo contigo, pero para que no se molesten los de arriba decimos, pues no, señor, digamos claramente las cosas y sin temor a que haya enfrentamientos, porque se está cediendo demasiado
y lo único que se consigue con eso es no hacer bien ni a la Iglesia ni a la sociedad, sino todo lo contrario. Es que ese caso y otros que a lo mejor no tienen nada que ver, pero estoy acordándome ahora mismo, aparte de tu caso, del recentísimo caso de José Antonio Pagola, estamos asistiendo a una... Lo de Pagola, si es que es ridículo. Si a Pagola yo digo, ¿en qué se ha pasado? Si yo creo que lo que es que se ha quedado corto. Dicen, es que no ha dicho, pero tenía que haber dicho un montón de cosas que no las ha dicho. ¿Y no crees que, no hay ningún problema que estamos asistiendo a, no sé, a una especie de revisionismo, de una sí. neo-inquisición, O sea, al menos aquí en España? Sí. Una profesora japonesa, Watanabe Chiaki, que ha publicado su tesis doctoral, que fue premiada en la UNED, y ha hecho un estudio de tesis doctoral sobre la Iglesia española en la época anterior a la Guerra Civil, comentaba el otro día precisamente en una ponencia en un congreso que le da miedo ver cómo está la Iglesia de anómala en la situación actual española, porque le recuerda lo de la época de antes de la guerra. Y lo comentaba a propósito de la ambigüedad esa en el tema de los mártires. ¿Estamos perdiendo la misericordia en favor del dogma? ¿O se está intentando perder? Hay algunas instancias jerárquicas que son verdaderamente inmisericordes, y eso no es evangélico. Vamos a terminar. Juan, ¿aspiras a seguir viviendo en la frontera? No es que aspires, es que es nuestra misión como cristiano, como jesuita, como sacerdote. Es lo que nos dice Jesús, dice, en el mundo sin ser del mundo. ¿Y hacia dónde van a ir los pasos de Juan Masía en el futuro? ¿Vas a seguir en Japón? ¿Vas a seguir dedicándote a escribir, al blog? Bueno, ¿Cuáles son tus planes? De momento no hay ningún cambio. Allí y aquí sigo dando mis clases y trabajando pastoralmente. Y si ayuda a seguir escribiendo en español, pues también, ¿por qué no? ¿La predicción de escribir en castellano está... ¿Cómo está esa situación? No, porque obedecer esa prohibición sería darle la razón a la ultraderecha político-religiosa que la ha pedido, y eso hace que esa orden sea injusta y por tanto no hay obligación de cumplirla. Muy bien, Juan, pues siempre es un placer tenerte aquí. La pena es que tengamos que esperar tanto tiempo, porque de Japón a Madrid, gracias a Dios, la web y... No, sí, en Japón estamos más cerca. Yo a las 7 de la mañana me entero de las noticias de aquí, cuando aquí son las 11 de la noche todavía. Ciertamente. Y si escribo en el blog a esa hora, hasta que lo lean aquí por la mañana, fíjate, llego a Madrid antes. Llegas a Madrid antes, sí. Y además desde Japón se atisba una cercanía, al menos con la avenida de Asturias 49. Y desde lejos se ven las cosas de otra manera, con sin otra estar perspectiva, condicionado por la anómala situación político-religiosa en el Estado español. A veces muchos tendrían que tratar de tomar distancia también y para contemplar la realidad con otros ojos. Faltaría. Muchísimas gracias, Juan, y que el libro Vivir en la frontera de Nueva Utopía sea un éxito, y esta es tu casa desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo. Muy agradecido. Pues nada, seguimos escribiendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes pues les recomendamos vivamente la lectura de este libro y les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.